Hola a todos, el título de mi trabajo de investigación es Estrategias de adaptación y medios de vida de comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico colombiano ante los efectos de la variabilidad climática. Quien les presenta, Jessica Morales Perdomo, autores también de este trabajo, Adira Maya Urquijo y Federica Ravera. Según las Naciones Unidas, el departamento del Chocó posee la biodiversidad más importante del mundo. Su estructura ecológica incluye una alta diversidad de especies, agua y minerales, de los cuales se deberían vinculaciones ancestrales y prácticas económicas. A pesar de su riqueza, esta región ha sido víctima de desatención estructural sistémica, ha sido saqueada y empobrecida con permanentes dinámicas de control territorial que se reproducen en el conflicto armado y se agravan con el narcotráfico y la expansión de economías ilegales. A esto se suman las lógicas globales de apropiación extractivista sobre explotación de la naturaleza y exportación de materias primas a gran escala, generando una crisis socioecológica que exacerba los problemas ya existentes en la región. Una de las expresiones de la crisis es el llamado cambio climático, que tiene incidencia particular en el territorio. La OIT ha señalado algunas amenazas como el aumento de la pobreza, la desigualdad, la erosión de los medios de vida, migración y desplazamiento, desigualdad de género, así como falta de reconocimiento, derechos, apoyo institucional e inclusión en las políticas públicas. Pero la complejidad de esta crisis también revela dimensiones éticas y subjetivas. Los pueblos indígenas y comunidades afro, particularmente las mujeres, han hecho frente a esta crisis desde frágiles ecosistemas con prácticas y conocimientos sobre el manejo de la variabilidad climática, desde la forma particular de relacionarse con la tierra y en general a partir de procesos de autodeterminación ambiental. Sin embargo, en muchas ocasiones estos conocimientos locales no siempre son acogidos ni logran dialogar con el saber experto técnico, biofísico ni con las políticas globales del cambio climático. Desde la perspectiva de los estudios biofísicos, se sabe que en los últimos 40 años en Colombia se ha presentado un aumento en la temperatura de 0,8 grados centígrados, lo que ha traído efectos relacionados con extremos hidrológicos, incremento en la humedad, desertificación y procesos de deshielo que también han percibido las comunidades. En el departamento del Chocó específicamente se puede ver en estas dos gráficas cómo el aumento de la temperatura y los cambios en la precipitación podrían llegar a afectar en escenarios futuros de cambio climático. Ante estas variaciones resulta oportuno seguir considerando posibilidades para abrir diálogos epistémicos entre distintas escalas de conocimiento, reconociendo distintos niveles de crisis y también las relaciones asimétricas de poder que existen entre los diferentes órdenes de saber sobre el cambio climático y potenciando los provenientes de las comunidades. Asimismo, reconocer los aportes y perspectivas de las mujeres en las estrategias de respuesta frente a la variabilidad climática. Por eso, en esta investigación nos preguntamos cómo enfrentan las comunidades estas variaciones climáticas en la subregión de del San Juan, a través de la descripción y análisis de las estrategias de medios de vida y hasta qué punto se pueden generar aperturas entre campos de conocimiento basados en evidencia científica con los de las ontologías locales, de forma que sea posible un conocimiento situado y preocupado por entender la multiplicidad de formas políticas comunitarias que se practican y se piensan desde el continente latinoamericano y asimismo lograr ideas más articuladas e integrales para ponerlas en acción ante la crisis climática que se aproxima y que se está viviendo en el Pacífico colombiano. Por lo anterior, los objetivos de esta investigación fueron caracterizar los sistemas agroalimentarios de las comunidades afroindígenas de la subregión de San Juan y asimismo identificar los medios de vida que desarrollan estas comunidades para hacerle frente a la variabilidad climática. Este trabajo se realizó en 3 municipios, Novi, Tatado e Itzmina. Se trabajaron con 134 familias afrodescendientes e indígenas, 89 afrodescendientes y 43 indígenas. Las familias indígenas pertenecen al pueblo étnico Embera Catío. Se utilizó el enfoque de medios de vida sostenibles y se complementó con el marco de capitales de la comunidad. En este caso se identificaron 4 categorías de activos principales o tipos de capital: humano, natural, físico y financiero. En la fase 1 se realizaron visitas previas a la zona, donde se realizaron algunas entrevistas semiestructuradas a actores clave. Ya en la segunda visita se hizo ya las entrevistas semiestructuradas a las familias y también se complementó con observación directa. Estas entrevistas semiestructuradas a las familias, pues se les preguntaban aspectos productivos, sociales, físicos, financieros, de acuerdo con las categorías seleccionadas anteriormente. La fase 2 viene a hacer toda la parte de análisis de datos. Para esto se creó una base de datos en Excel. Las entrevistas semiestructuradas de los actores clave se analizaron a través del programa en vivo. Se realizó chi cuadrado para ver diferentes
diferencias en algunas de las actividades reportadas por las familias y se realizó también un FODA. Para la caracterización de los sistemas agroalimentarios, se pudo establecer que actualmente las áreas de producción agropecuaria en las comunidades afro están divididas en terrenos de su propiedad bajo el amparo de la Ley 70 de 1993. El tamaño del predio varía entre comunidades afro e indígenas. Para el caso de afro es de 2.88 hectáreas e indígenas 4.71. De toda el área que es propiedad de las familias, la mayoría de las familias entrevistadas en las comunidades afro siembran más del 75% de la tierra. En el caso de las comunidades indígenas, solamente el 44% siembra el 75% más. Esta disminución en el área sembrada básicamente ocurre por factores de políticas asistencialistas, transformación de hábitos alimenticios, desmejoramiento de las dietas, promoción de la pereza, pérdida de gusto por los alimentos ancestrales y tradicionales, abandono de labores agrícolas, que las ha convertido en comunidades consumidoras y no productoras. Otro factor que las ha afectado es las consecuencias del daño causado por fumigaciones aéreas con glifosato, a las que le atribuyen la infertilidad de los suelos y el daño de la mayoría de los cultivos de pan coger. Los principales rubros para la producción agrícola de ambas comunidades están conformados por cacao, musáceas, caña, frutales como el borojó, la piña, el lulo, el achiote y tubérculos como la yuca y el ñame, entre otros. Para el caso de las comunidades afro, el cultivo del cacao, el achiote y la caña se ha convertido en una estrategia de generación de ingresos, principalmente por proyectos que han llegado en la zona y quienes han propuesto la siembra y fortalecimiento de este tipo de cultivos. El 60% de las familias entrevistadas en las comunidades afro tienen huertas caseras. Este tipo de saber es muy atado al género femenino, donde los roles de reproducción y producción están muy ligados y algunas veces pierde la visibilidad del trabajo realizado por las mujeres. Hay que tener en cuenta que estos espacios de las huertas son agroecosistemas complejos que representan un beneficio social, cultural y económico y han permitido satisfacer las necesidades básicas de alimentación y salud, lo que las constituye como una estrategia de adaptación que además está manejada por la comunidad y liderada en su gran mayoría por las mujeres y sus familias. En el caso de las comunidades indígenas, no hay huerta en sus casas, alrededor de ellas siembran ají, los alimentos de consumo los manejan en las parcelas bajo sus propias tecnologías y con la adecuada utilización del medio. Esto pues se sustenta a través de la transmisión oral e intercambio de saberes y de la experimentación indígena, que está basada en la observación, selección y conservación de las semillas. El papel de la mujer en estos espacios es muy importante porque impulsa la economía familiar y además es la encargada de mantener y recuperar las prácticas y hábitos alimenticios. La gran mayoría de las familias afrodescendientes tienen una producción pecuaria utilizada mayormente para su consumo, sin embargo algunas familias producen para la venta. Tienen gallinas, pollos, cerdos, peces, patos y en una muy baja producción el ganado vacuno. Esta actividad en su gran mayoría es liderada por la mujer. Los principales productos derivados pues son carne y huevos y la venta de carne se puede hacer como beneficiada o como ya en canal. En las familias de las comunidades indígenas la producción está conformada por gallinas, pollos y patos, que está destinada un 90% para el autoconsumo. En este caso, pues el 62% de las familias manifestaron que el cuidado está a cargo de los dos, tanto del hombre como de la mujer. La producción de estas especies menores en las comunidades pues tiene ventajas que están relacionadas al suministro de la proteína, la generación de ingresos y el aprovechamiento de residuos y desechos como fuente de fertilizantes orgánicos. Además es una actividad que requiere baja inversión, tiene bajo riesgo de pérdida y se optimizan los recursos para la alimentación por uso de recursos locales, son de fácil manejo y en algunos casos, como en la piscicultura, ha permitido la generación de procesos de trabajo comunitario que han mejorado la eficiencia de los sistemas. En el caso de del manejo de los sistemas agroalimentarios, las comunidades pues han asumido de forma tradicional el conocimiento y el manejo del territorio y hacen una integralidad entre lo social y lo físico. A lo largo de la historia han implementado prácticas de producción tradicional donde todos los elementos se interrelacionan desde la cosmovisión y evidencian la relación y el conocimiento del terreno, su fragilidad y el manejo de los suelos con baja capacidad nutricional, características propias de un ecosistema del bosque húmedo tropical del Pacífico colombiano. Dentro de las prácticas se evidenció el uso de policultivos, coberturas vegetales para algunos cultivos, labranza mínima, uso de materia orgánica, uso de semillas nativas y un bajo uso de productos de síntesis para el control de plagas y enfermedades en algunos cultivos.
Estas prácticas agroecológicas implementadas por las comunidades se convierten en una de las principales estrategias para la mitigación del cambio climático por la complejidad de sus sistemas agrícolas. Lo anterior sumado a la potencialidad de los saberes tradicionales asociados al manejo de la biodiversidad, de la agrobiodiversidad y de la conservación de los territorios, lo que los hace elementos muy importantes que permiten la sustentabilidad y aumentan la resiliencia de los sistemas socioecológicos para hacer frente a la crisis y perturbaciones que se puedan presentar. Esto es posible debido a su capacidad de coevolucionar con estos sistemas. Sin embargo, en la actualidad, para el caso de las comunidades, pues hay un riesgo relacionado con la simplificación productiva que está llevado a cabo por la implementación de cultivos con modelos agroindustriales que pueden llegar a causar un alto impacto no solo en términos ecosistémicos, sino en términos sociales y culturales, como cambios en prácticas tradicionales, aumento de productos de síntesis, pérdida de fertilidad del suelo, deforestación para la implementación de estos cultivos, contaminación ambiental, entre otros. Las comunidades indígenas, por su parte, también presentan una diversidad de arreglos productivos guiados por un sistema tradicional propio del bosque húmedo tropical, con unos productos para la subsistencia y unos pocos excedentes para la comercialización. La producción de los cultivos se da acorde a las capacidades de los ecosistemas de forma natural y estacional. Se evidencia el uso de diferentes plantas en el mismo terreno, cobertura de vegetales, labranza mínima, uso de semillas nativas, el no uso de productos de síntesis. Estos procesos ecológicos de producción pues alineados mucho al arraigo de las comunidades a la madre tierra y a la adopción y búsqueda de prácticas que no hacen daño al medio ambiente y que por el contrario conservan la biodiversidad y la tradición. Esta relación con la naturaleza además viene armonizada por la espiritualidad del pueblo embera, quienes a través de cantos, rezos y pagamentos hacen que su producción agropecuaria sea mejor. Así es como el conocimiento tradicional se convierte en una reserva de adaptación, definido así por ser una fuente de memoria de prácticas alineadas a los territorios y probadas a lo largo del tiempo. El rescate de estos conocimientos implementados en sistemas tradicionales en combinación con el uso de estrategias agroecológicas se visibilizan como la única ruta viable y sólida para incrementar no solo la productividad y sostenibilidad de los sistemas agrícolas, sino su resiliencia ante las variaciones climáticas que se presenten. Para el caso de estrategias de medios de vida, empecemos a analizar el capital humano. En el caso de las comunidades afrodescendientes e indígenas, los hogares están conformados por familias nucleares o madres cabeza de hogar. Se presenta una alta tasa de migración hacia ciudades principales, ocasionadas por el alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, alta tasa de desempleo, crisis de los sistemas tradicionales de producción y violencia. En el caso de los indígenas, sus migraciones están motivadas por factores ambientales relacionados con la recuperación de los suelos y la implementación de una agricultura tumba de monte itinerante, un factor social asociado con el tipo de organización social y por último la violencia en los territorios, la cual provoca migraciones que han convertido estas en discusiones políticas relacionadas con la regulación y el control migratorio. De acuerdo a un informe de la OIM realizado en el año 2017, la migración dada por temas climáticos contribuye en muchos casos a la adaptación del cambio ambiental y climático porque les permite diversificar ingresos, acceder a mejores oportunidades laborales, de salud, educación, entre otros. Sin embargo, esto debe ir acompañado de políticas que garanticen una reubicación planificada y un plan de acción que contenga programas con enfoque socioterritorial que tengan en cuenta la participación de la comunidad en la puesta en práctica de estas medidas y un enfoque de género. En las comunidades afrodescendientes, el 71% ha tenido acceso a capacitaciones en temas relacionados principalmente con el área agrícola, comparado con las comunidades indígenas, donde solo el 11% manifiesta haber recibido capacitaciones. La mano de obra para las principales tareas del sistema agrícola son realizadas por la familia, algunas lideradas por los hombres, otras por las mujeres. Las labores del hogar, como las preparaciones de los alimentos, el arreglo de la ropa, la guía en actividades escolares, está a cargo de las mujeres y de las niñas. La compra de la canasta básica de la pareja. Para las comunidades indígenas, actividades como la recolección de agua y leña para el hogar, el cuidado de los hijos, las labores como preparación de alimento y arreglo de ropa están a cargo de las mujeres. Según lo observado, las mujeres tanto en las comunidades afro como en las indígenas desempeñan un triple rol: reproductivo, productivo y comunitario, lo que las ha hecho más vulnerables al cambio climático, pero a su vez son agentes de cambio en relación a temas relacionados con mitigación y adaptación, por poseer un valioso conocimiento y una experiencia práctica que puede dar solución a cuestiones del clima. Por esta razón es importante que sean incluidas en la agenda climática
eh, y que se asegure su participación en los procesos de decisión y de implementación. Incluir la perspectiva de género en las políticas de adaptación y mitigación va a permitir relevar los impactos diferenciados y tomar medidas necesarias para disminuir la brecha al mismo tiempo. En el capital natural se encontró que existe una relación directa de la comunidad con el bosque, el cual juega un papel crítico como aseguradores del recurso hídrico, en este caso muy importante ya que los cultivos, el consumo y algunas actividades del hogar son realizadas con agua lluvia. Además son el hábitat de especies de animales y plantas que usan para el consumo. Las fuentes de agua varían de acuerdo con los municipios y las comunidades visitadas. Algunos municipios cuentan con acueductos y cuando no lo hacen usan el agua lluvia o la que viene de quebradas o río. Vale la pena aclarar que el 89.2% de los hogares en la zona rural del departamento no tiene agua potable. En relación con el agua de riego, el 69% usa agua lluvia, aprovechando la disponibilidad con la que se cuenta en este departamento al presentar la más alta precipitación del país, con un promedio de 1.750 milímetros mensuales, por lo que el acceso no es un factor limitante, sino la infraestructura para el almacenamiento y la distribución. Dentro de los principales factores que afectan la calidad del agua, las comunidades identificaron el aumento de las actividades extractivistas como la minería industrial y las aspersiones realizadas con glifosato para el control de cultivos ilícitos como la coca. En los factores que afectan la cantidad se mencionan periodos de sequía presentados en las épocas de verano. En el capital social se puede identificar que en el caso de las comunidades afrodescendientes pertenecen a consejos comunitarios, los cuales de acuerdo con el decreto 1745 de 1995 son la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de comunidades negras. En el caso de las comunidades indígenas tienen como figura jurídica los resguardos que representan los territorios que tienen titulación de propiedad colectiva aprobada y reconocida por el Estado. De igual forma, dentro de los territorios, para el caso de las comunidades afro, se han formado asociaciones de campesinos con diferentes objetivos, en su gran mayoría sin continuidad en el tiempo. A su vez, existen organizaciones, fundaciones o instituciones que trabajan juntamente con los productores, brindando apoyo de diferentes formas. Dentro del área de estudio se resaltan como prácticas organizativas propias de las comunidades afrodescendientes, la minga y el intercambio de día de trabajo. Estas formas de expresión organizativa, sin embargo, se han ido perdiendo porque actualmente se prioriza el beneficio personal, el interés, el oportunismo, afectando el sentido de pertenencia, el tejido dentro de la comunidad, la unidad comunitaria, la identidad étnica y las tradiciones de los ancestros y el significado del liderazgo. Para las comunidades indígenas se encontró que dentro de las prácticas de ayuda mutua, la más común es la minga, seguida por el día de intercambio de trabajo. La minga pues hace parte de la construcción de la comunidad y su desarrollo y aporta la solución de problemas que se pueden presentar en los territorios, tanto ambientales como políticos y o socioculturales. Al igual que en las comunidades afro, son prácticas que se han venido perdiendo debido a la falta de pertenencia, el individualismo, causados pues en su gran mayoría por la influencia capitalista que han tenido estas comunidades. Hay que resaltar que estas formas de acción social colectiva han permitido una reivindicación nueva con la relación entre sociedad y naturaleza y están ancladas en la cooperación, el sentido de pertenencia, la ayuda mutua y el respeto por la naturaleza. Y son las que de una u otra manera han permitido hacer frente de manera consistente a las variaciones del cambio climático. La vulnerabilidad de las comunidades agrícolas van a depender también de lo bien desarrollado que esté tanto su capital natural y social, lo que a su vez pues hace que las comunidades y sus sistemas agrícolas sean más o menos vulnerables a estas perturbaciones climáticas. Por eso, en las regiones donde este tejido social se ha roto, es importante rehabilitar esta organización social y estas estrategias colectivas en las comunidades, ya que esto incrementa la capacidad de respuesta para implementar mecanismos agroecológicos que les permita una mayor resiliencia ante los eventos climáticos. En el tema de capital físico, en general se presentan malas vías de acceso, dificultad para acceder a las comunidades rurales y altos tiempos de desplazamiento. Las comunidades afro cuentan con escuelas y puestos de salud y algunos espacios comunitarios que sirven de sala de velación
o para temas de transformación productiva. En el caso de las comunidades indígenas, el acceso pues se realiza caminando, cuentan con una escuela donde pueden cursar preescolar y primaria y para continuar con el bachillerato deben bajar a un colegio que queda en la comunidad más cercana. Los cultivos se encuentran en el bosque y se accede caminando. Algunas comunidades afro cuentan con acueducto, otras no. En el caso de las comunidades indígenas no cuentan ni con acueducto ni con servicio de alcantarillado. En el capital financiero, actualmente las principales fuentes de ingreso de las comunidades afro son las actividades agropecuarias, situación pues que ha venido en aumento debido a la regulación de actividades mineras en el territorio. Sin embargo, no han dejado de lado actividades tradicionales como el barequeo o minería artesanal, la cual hace parte de su cultura y los ha acompañado a lo largo de la historia como práctica ancestral. De las actividades agropecuarias, el 90% de las familias afro realizan la venta de productos transformados como el cacao, el achiote, la caña y el maíz, y los productos no transformados como el plátano, el banano, el borojó, la piña, el chontaduro, el lulo, entre otros. De igual forma, el 60% de las familias reciben ingresos adicionales de actividades como la minería, jornales, empleo y construcción. En el caso de las comunidades indígenas, el 61% de las familias tiene como fuente principal de ingreso la venta de algunos productos como el plátano, el banano, la yuca, el primitivo, la caña y el cacao, e ingresos adicionales como el subsidio de familias en acción que les da el gobierno nacional, mano de obra que venden en algunos cultivos y en una mínima proporción trabajo en minería y como servidores públicos. Como conclusiones mencionaremos unas de las más importantes. En nuestro caso, la comprensión de las dinámicas de los pueblos afrodescendientes e indígenas de esta región nos ha llevado a comprender y valorar sus procesos de configuración de identidades relacionales que a pesar de la dinámica extractivista que se les ha impuesto, se reafirma como parte de la naturaleza en un continuo tejido que produce la vida. Convoca a reconocer también la diferencia ontológica epistémica que surge frente a la amenaza del cambio climático entre estos pueblos y el conocimiento académico que tiene en la base las diferentes concepciones entre naturaleza, humanos. A pesar de esta realidad, indígenas y afros continúan salvaguardando la biodiversidad desde sus recursos ancestrales y prácticas sistémicas que deben comprenderse y promoverse como conocimiento situado y encarnado desde sus cuerpos territorio frente al cambio climático, aunque las mujeres en este proceso significativo deban seguir enfrentando el patriarcado. Precisamente en estos contextos, las mujeres participan de manera activa en acciones preventivas como el cuidado, adaptación y defensa de sus ecosistemas frágiles, así como en actividades agrícolas y productivas de supervivencia. Acoger la justicia ambiental que reclaman los pueblos del Pacífico y las responsabilidades del cambio climático frente a las regiones y poblaciones en general y frente a los que recibirán mayores impactos. Por último, generar alternativas de manejo acordes con los usos y costumbres locales construidos participativamente, valorar y acoger el conocimiento de las comunidades y las mujeres en su relación con el territorio como fuentes invaluables que pueden nutrir los marcos más amplios acerca del cambio climático y considerar la agroecología como una herramienta importante para enfrentar la variabilidad climática.